de Vox Populi nos acompaña el abogado magallánico, con una dilatada trayectoria también en el servicio público, hoy día litigante, Rodrigo Enríquez. Vamos a estar hablando diversos temas con Rodrigo, pero fundamentalmente sobre la contingencia previsional de las mujeres. Salió hace un par de días, si no el día de ayer, que igualmente lo tratamos aquí en Vox Populi, que más del 20% de las mujeres de nuestro país, producto de los retiros del 10%, se han quedado sin fondos. O sea, y esta es una denuncia que viene desde los gremios de las AFP. O sea, si una ama de casa estaba destinada a recibir una pensión miserable, hoy va a ser aún más miserable esa pensión. Con esa introducción quiero saludar a nuestro buen amigo Rodrigo Enríquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Bueno, muy contento, siempre es grato poder tener la posibilidad de conversar, especialmente de temas que son bastante sensibles y contingentes. Pero efectivamente, como tú bien dices, estamos cambiando una situación miserable por otra más paupérrima todavía. Entonces, es bastante interesante el fenómeno que se da, porque en definitiva quienes hacen la denuncia de alguna manera la realizan justamente para evitar de que exista un tercer retiro, el 10%. Una de las quejas particulares que existe con el tema de los retiros de los fondos previsionales es que es una política regresiva. ¿En qué sentido? Que necesariamente las personas que más tienen son las que más lo reciben. Y obviamente también el mismo hecho de que haya personas que hayan efectuado sus retiros y hoy día se queden sin fondos, tiene que ver con lo precario que es el sistema previsional chileno. Entonces hoy día tenemos un problema más estructural y que no necesariamente se refleja, o justamente se refleja en el sistema previsional, que es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Sí, claro. En Chile, y esto es importante tenerlo presente, nosotros somos el quinto país en cuanto a desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. En Chile, por cada dólar, una mujer recibe 77 centavos. Por cada dólar que recibe un hombre, se le paga a ella 77 centavos. Hay una diferencia estructural importante. Entonces, claro, como el sistema de previsión que nosotros tenemos en Chile es de capitalización individual, si la mujer recibe menos dinero por su trabajo, lógicamente su pensión va a ser mucho más precaria que la que recibe un hombre, porque no se le paga a igualdad de trabajo por igualdad de remuneración. Entonces, cuando te encuentras con ese conflicto, lo que está ocurriendo hoy día con el tema del tercer retiro del 10% es porque simplemente una vez más nos demuestra que el sistema previsional que hoy día se maneja en Chile es un sistema absolutamente desigual e injusto. ¿Por qué? Porque coloca el pilar solidario no en la base, sino que lo coloca en la cúspide, y no tiene mucho sentido que el Estado apoye después para suplir pensiones que perfectamente pudieron haber sido mucho más importantes si se hubiera puesto la plata en su momento, al momento de empezar a cotizar la persona, por ejemplo. Claro, ahora el sistema, yo no sé si uno lo pudiese catalogar de macabro, pero ¿qué pasa? Porque aquí las mujeres se ven tremendamente perjudicadas con algo tan elemental, con algo tan sagrado, Rodrigo, como la maternidad. Por ejemplo, las mujeres nos crían, ¿no es cierto? Se cría a los niños, que es un trabajo de nunca acabar, porque uno sigue siendo niño mientras está la madre en vida, pero hablemos de que hasta los 15, 16, 17 años la madre está criando. Se producen tremendas lagunas salariales producto de criar a los hijos. No hay ningún resguardo social que asegure la maternidad. La maternidad, los trabajos de temporeras, quizás acá en Magallanes no se da o no es tan conocido. El ejemplo más cercano que pudiésemos tener, ¿no es cierto?, a los trabajos temporales o de temporeras son las pesqueras, pero en el resto del país, claro, pero en el resto del país la agricultura, la misma pesca,
ocupan esporádicamente, ¿no es cierto?, a las mujeres, lo cual igual va en desmedro de que se pueda tener una buena cuenta individual para llegar a una jubilación. Sí, sin duda, pero yo creo que igual es importante reflexionar que respecto del tema de los roles de crianza, aquí también tenemos un problema de educación y tenemos un problema de machismo. O sea, hemos asumido en Chile por muchos años que el rol de la crianza está relacionado con las mujeres y eso no es efectivo necesariamente, porque eso tiene que ver con una construcción social de la cual venimos conversando hace bastante tiempo, pero en la cual tampoco hemos invertido mucho tiempo ni muchas ganas como país de cambiar. O sea, los roles parentales son de ambos padres y de alguna manera la legislación también lo está contemplando, pero más allá de cualquier situación particular, efectivamente hoy día las mujeres ven disminuidos sus ingresos, pero a partir de situaciones que dicen relación con circunstancias externas a ellas. Entonces, incluso todavía en esta sociedad que tenemos se le juzga a una mujer que dice yo no quiero tener hijos, por ejemplo. Lo cual, claro, es sin duda una situación tan aberrante que en definitiva no tendría por qué tener la obligación de tener hijos eventualmente si ella no quiere. La misma situación cuando se lleva la discusión al tema del aborto y otros temas que se vienen planteando constantemente. Entonces, hoy día, y esto es importante tenerlo presente porque de repente pareciera que no se nota, la precariedad del trabajo femenino está particularmente en los sectores más pobres de la sociedad chilena. Porque, por ejemplo, la brecha salarial en el servicio público no existe, porque a las personas se les paga por grado. Claro. La brecha salarial en las Fuerzas Armadas tampoco existe, porque también se paga de acuerdo a un grado. Sin embargo, los funcionarios públicos, los militares, no son la mayoría de los chilenos. Entonces te encuentras con que hoy día, por ejemplo, en un packaging o en uno de estos sistemas de empleos temporales que existen en el norte del país, se paga, no sé, a una cantidad el kilo de frambuesa, pero también se hace la distinción si la saca una mujer o la saca un hombre, porque incluso la misma hora de trabajo de una mujer vale más que la hora de trabajo de un hombre. ¿En qué sentido? Que tú tienes que prescindir eventualmente a partir de situaciones que dicen relación con el ejercicio de los roles. Sí, claro. O sea, si una mujer se queda embarazada, el empleador que ve que la maternidad en definitiva es un costo, no asume a la mujer y no la contrata. Y eso disminuye su posibilidad de acceso al mundo laboral. Entonces, hoy día lo que nos ha dicho respecto del tema de la vuelta a clase y de la insistencia constante del gobierno porque los niños vuelvan a clases presenciales, tiene que ver con que derechamente el colegio se ha convertido en una guardería. Y eso hay que decirlo y hay que sincerarlo. El colegio hace rato dejó de educar. El colegio hoy día es un lugar donde tú puedes llevar a tu hijo mientras tú trabajas. Sí. Y de ahí justamente viene la jornada escolar completa. O sea, si uno analiza, por ejemplo, los tiempos que estudiamos nosotros, donde de repente teníamos jornada mañana y tarde, ya, los contenidos se recibían bastante bien, en algunos casos. Pero no te quepa la menor duda que hoy día el hecho de tener un cabro hasta las 6, 7 de la tarde en el colegio es porque en definitiva lo que estás haciendo es precarizar aún más la calidad de vida de los trabajadores y de alguna manera tampoco permitirles la posibilidad de que accedan a una mejor crianza. Porque el colegio no necesariamente entrega esas herramientas. Entonces, hoy día el principal problema es que si yo quiero reactivar la economía necesito que los cabros chicos vuelvan a clase presenciales. Me da lo mismo que se contagien de coronavirus. O si aprenden o no aprenden. Claro, porque tampoco van a aprender. Claro. O sea, un sistema que ha precarizado a tal nivel el sistema educativo a través de la municipalización no va a venir a pretender ahora que los niños reciban los contenidos que no han recibido por años en un sistema que en definitiva lo único que implica es que lo sacan de la casa para tenerlo en otro espacio. Entonces, creo que ahí también es importante sincerar lo que está detrás. O sea, que hoy día sea la propia asociación de FPs la que diga que las mujeres van a quedarse sin dinero o que ya 3 millones de mujeres ya no tienen acceso al tercer 10%, tiene que ver justamente con la precariedad del sistema. Pero más allá de que lo denuncien ellos, lo que deberían hacer es ellos sugerir cómo podríamos mejorar para que eso no ocurra. Que en este momento eso no ha salido de ninguna parte. Ya, porque recordemos que es lo que hacen las AFP es administrar fondos de trabajadores. Entonces, sí, claro, eso demuestra que al hacer ese reconocimiento están diciendo nosotros somos muy pencas, porque además
somos incapaces de generar condiciones para que los fondos de las mujeres que ya son precarias aumenten. O sea, claramente las administradoras de fondos de pensiones, Rodrigo, y yo creo que tú estás en lo cierto, es tener un rol social en la administración de fondos que tú vas a obtener o vas a recuperar en la vejez. Y eso es un rol social. Y precisamente las administradoras de fondos de pensiones tienen un rol económico, pero en ningún caso social, porque no se puede retirar los fondos en caso de enfermedad, si fallece el beneficiario de pensión, los herederos tampoco reciben el dinero en su totalidad, se les va pagando una cuota, en fin, entonces claro, todas estas cláusulas macabras han ido echando a perder un sistema que ciertamente puede ser sustentable, ¿no? Que pudiese ser bipartito, con un aporte estatal, con mayor impositividad, ¿no es cierto?, mayores impuestos para quienes tienen mayores ingresos, en fin, pero esto es un tema que está en discusión. Cambiando el tema, pero siguiendo en la mirada social, que es la que te caracteriza también a ti, Rodrigo, como funcionario público, en su momento, ¿no? Hoy día, y yo no sé si esto va aumentando, pero tenemos una triste, miserable realidad, así como estas mujeres que se van a quedar sin pensión, es la responsabilidad de los varones, de los padres. La estadística dice que de 3 hombres, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir con la manutención de sus hijos, con la pensión alimenticia, de 3 hombres paga 1. Es una cifra aberrante. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo te ha tocado, ¿no es cierto?, también verla de cerca en los tribunales de justicia, tribunales de familia? Es interesante el tema porque si uno hace la proyección, según los datos entregados por el Poder Judicial desde el año pasado, el 84% de las pensiones alimenticias en Chile no se pagan. Wow. ¿Ya? Claro, cuando tú dices 1 de cada 3 no suena tan grave la proyección, pero si dices 84 de 100, suena gravísimo. Sí, claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que efectivamente Chile tiene que asumir un rol real de protección. ¿Por qué? Porque si tú ya estás precarizando el sistema, y a eso le agrega que en definitiva las personas que deberían ser responsables de una paternidad no la asumen, no te quepa la menor duda de que en algún momento tú estás generando condiciones de precariedad social tremendamente importantes hacia el futuro, más allá de la que ya hoy día existe. Hoy día hacía una reflexión en la mañana a través de mis redes sociales, porque me toca representar, yo hacía, digamos, evocaba lo que me ocurrió cuando yo hacía mi práctica, ¿ya? Que me tocó representar en ese momento a una persona que no quería pagar pensión alimenticia, pero como estaba haciendo la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial tenía que atenderlo sí o sí, y buscaba una serie de artimañas para efectivamente burlar la acción de la justicia. Estoy hablando del año 2002. Hoy día me toca representar a otra persona que demanda al hijo que en su momento no recibía la pensión de alimenticia y tiene las mismas costumbres del padre. Ahí nos dimos una vuelta completa del ciclo de la vida, en la cual efectivamente, como dice el dicho, lo que se hereda no se hurta. Y lamentablemente hoy día nos encontramos con que efectivamente el padre nuevo repite las mismas conductas del padre viejo, que en definitiva en su momento incluso lo privaron a él de una buena manutención. Entonces, esto quiere decir que lamentablemente no hemos avanzado en educar a la sociedad de que la paternidad es una cosa de dos. No hemos sido capaces de entregar lo suficiente contenido para darnos cuenta de que no es un tema de mujeres. Entonces, cuando hoy día sacamos noticias como esta que dice que la mujer se va a precarizar a un mes, o como dijo hace poco la Comunidad Económica Europea, que la brecha salarial en Europa por lo menos iba con la pandemia a demorar 50, 60 años más en superarse,
demuestra que justamente no tenemos una voluntad de cambio hacia la forma de construir sociedad que en definitiva entregue labores comunes tanto a hombres como mujeres. O sea, poniéndolo en una perspectiva, volviendo al tema previsional, hoy día Chile invierte 1.500 millones de dólares aproximadamente en el pilar solidario del sistema previsional. Y el pilar solidario atiende aproximadamente a 1.700.000 personas. Sin embargo, las pensiones hoy día de las Fuerzas Armadas, que favorecen aproximadamente a 170.000 personas, el Estado gasta 2.500 millones de dólares para poder pagarlas. Esa es la diferencia de la que estamos hablando. Abismal. Absolutamente. Ahora hay un tema acá porque volvemos o está la pandemia de por medio, porque, ¿no es cierto?, si un individuo no está dispuesto a pagar la manutención de su hijo o tiene que hacerlo a través de el juzgado de familia, a través de un requerimiento judicial, hoy día la pandemia seguramente ha venido a agravar esta cifra de que el 84% de 100 no responde a su deber de padre. Bueno, justamente el 10% ha permitido resolver muchas situaciones porque se permitió la posibilidad de acceder a los fondos provisionales. Creo que del 10% como tal fue la mejor de las ideas que se le pudo haber ocurrido. Sin embargo, en Chile todavía falta avanzar porque, en definitiva, no es posible, por ejemplo, que hoy día existan funcionarios públicos que no paguen pensión cuando trabajan para el Estado. O sea, sí, debería haber un requisito ético moral para ser funcionario público que seas una persona que cumpla con su pensión alimenticia. O sea, un funcionario público tiene que ser intachable. Por eso. En todo aspecto. Absolutamente. Entonces, hoy día no es posible de que el Estado hasta cierto punto saca como decía la otra vez la diputada Camila Vallejo, saca el Larry con cosas que son tan fundamentales para el desarrollo del país. O sea, debería ser una exigencia, o por ejemplo, como existe en otros países, México, Colombia y otros países más, donde existe un registro de deudores morosos de alimentos, así como un DICOM en materia de deudas bancarias o de deudas comerciales, también existe un registro de deudores morosos de alimentos. Ese registro sería muy bueno que existiera en Chile. Los datos existen. El Poder Judicial estaría en condiciones perfectamente de crear un peneca verde de deudores morosos de pensión alimenticia. Obviamente, por el hecho de estar en ese lugar o de estar en ese espacio, en ese libro, digamos, en ese libro rojo, ahí recién la persona sentiría la presión social de cumplir con la manutención. Obviamente, partamos de la base que existen muchos casos de que por más esfuerzo que se haga, simplemente no hay recursos. Todavía me acuerdo de una causa que me tocó ver justamente cuando hacía mi práctica. Era una señora que tenía derecho a pensión alimenticia, estaba pidiendo pensión alimenticia en su calidad de cónyuge, pero su marido se encontraba internado en el Peral. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el marido estaba declarado efectivamente como una persona interdicta y a partir de eso no podía pagar pensión alimenticia. Claro. Nadie desconoce la necesidad de la señora. Sin embargo, el caballero no tenía ninguna posibilidad de acceder al pago de la pensión alimenticia que adeudaba. ¿Ya? Sí. Se comprende claramente. Pero bueno, son temas que están en desarrollo, Rodrigo, por eso, bueno, hemos puesto estos temas que son tan sensibles, tan delicados como el desmedro que van a tener nuestras mujeres trabajadoras con las pensiones miserables que pudiesen recibir. Y bueno, este tema de la paternidad y de la manutención de los hijos, que es un tema constante en Chile y que se ventilan a diario en los tribunales de familia. Quiero agradecer tu tiempo, Rodrigo, sé que estás en tu oficina ahí en Calle Roca, así que bueno, ya vamos a afinar la reunión para que podamos ir también, ¿no es cierto?, teniendo una conversación sistemática aquí en Vox Populi para ir tratando estos temas que son tan importantes. Muchas gracias, Rodrigo, por conversar con Vox Populi.
Muchas gracias, Francisco, por la invitación y siempre grato de poder estar en tu programa. Un abrazo. Ahí estaba el abogado litigante Rodrigo Enríquez conversando sobre temas sociales, pensiones de mujeres, pensiones alimenticias y demás. Nos vamos a ir a la pausa. En el tercer bloque de Vox Populi se viene el reporte de el COVID-19 para este jueves 18 de febrero. Almacén Ladrilleros te